Imagínate un mundo donde la muerte acecha en cada esquina, donde la gente cae en las calles sin explicación y los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden ser enterrados. No es una película de terror, fue una realidad en el siglo XIV. La peste negra arrasó con Europa y acabó con más de un tercio de su población. Pero hay detalles de esta pandemia medieval que te van a sorprender. Prepárate para conocer 10 curiosidades impactantes que probablemente no sabías sobre la peste negra. Curiosidad 1. Su verdadero origen. Muchos creen que la peste comenzó en Europa, pero la realidad es que tuvo su origen en Asia Central. Se propagó a través de las rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda, y llegó a Europa a través de barcos mercantes infestados de ratas y pulgas infectadas. Algunos registros indican que la peste ya se había manifestado en China antes de su expansión hacia el occidente, causando estragos en diversas comunidades antes de llegar al Mediterráneo. Además, algunos historiadores sugieren que la enfermedad pudo haber sido transportada por los ejércitos mongoles en sus campañas de expansión, facilitando su llegada al mundo islámico y, posteriormente, a Europa. Curiosidad 2. El ataque biológico medieval. Uno de los primeros ejemplos de guerra biológica se dio durante la peste negra. En 1346, el ejército mongol sitió la ciudad de Kaffa y catapultó cuerpos infectados sobre las murallas para propagar la enfermedad dentro de la ciudad. Se cree que esta estrategia ayudó a que la peste se expandiera rápidamente hacia Europa. Los marineros genoveses que escaparon de Kaffa llevaron consigo la enfermedad a Italia, desde donde se extendió por todo el continente. Esto demuestra cómo la guerra y las pandemias han estado conectadas a lo largo de la historia y cómo las enfermedades pueden ser utilizadas como armas mortales. En solo 4 años, la peste negra eliminó a casi la mitad de la población europea. En algunas ciudades, más del 60% de la población murió en cuestión de semanas. Sin redes de transporte modernas, ¿cómo fue posible? La respuesta está en las pulgas que infestaban a las ratas y en los barcos mercantes que viajaban entre continentes sin saber que llevaban la muerte a bordo. La enfermedad no solo causaba fiebre y debilidad. Los infectados desarrollaban bubones, enormes hinchazones en la ingle, axilas y cuello que se volvían negros y supuraban pus y sangre. Además, muchos vomitaban sangre y sufrían delirios antes de morir en un tormento absoluto. Lo peor de todo, en menos de 3 días, la mayoría ya estaba muerto. Curiosidad 3. Los doctores de la peste y su máscara. Los médicos de la peste llevaban un atuendo icónico, una túnica larga, guantes y una máscara con un largo pico de ave. Creían que la peste se transmitía por aires corruptos, así que llenaban el pico con hierbas aromáticas para purificar el aire. Hoy sabemos que esto no servía de nada, pero en su tiempo, era visto como una medida de protección efectiva. Además, los médicos solían portar un bastón para evitar el contacto físico con los enfermos. Curiosamente, estos médicos no eran los más prestigiosos ni los más preparados, sino más bien personas con conocimientos básicos de medicina que se atrevían a atender a los infectados, generalmente contratados por las autoridades locales para intentar contener la enfermedad. Curiosidad 4. Supuestas curas extrañas. Sin conocimiento de bacterias o virus, los médicos medievales recurrieron a métodos desesperados. Algunos usaban sanguijuelas para extraer la enfermedad, otros quemaban hierbas en las casas y algunos incluso cubrían a los enfermos con excremento caliente, pensando que esto los curaría. Pero el tratamiento más espeluznante era abrir los bubones con cuchillos al rojo vivo, lo que muchas veces solo aceleraba la muerte. Algunos creían que frotar sapos o gallinas vivas en los bubones podía extraer la enfermedad. Otros bebían oro líquido o recurrían a sangrías, lo que solo debilitaba más a los enfermos. También se usaban mezclas de hierbas, baños en vinagre y hasta amuletos religiosos, todo en un intento desesperado por encontrar una cura. En algunos lugares, incluso se llegó a recomendar no bañarse, pues se pensaba que el agua abría los poros y permitía que la enfermedad entrara al cuerpo. Las supersticiones y la falta de conocimientos médicos solo empeoraron la crisis. La ciudad de Dubrovnik, en la actual Croacia, fue la primera en imponer cuarentenas. Para evitar contagios, obligaban a los marineros a esperar 40 días fuera de la ciudad antes de entrar. De hecho, la palabra cuarentena viene de 40 giorni, que significa 40 días en italiano. Curiosidad 5. Los flagelantes.
En medio del caos, algunos creían que la peste era un castigo divino, y así nacieron los flagelantes. Un grupo de fanáticos religiosos que recorrió Europa autoflagelándose en público, creyendo que la peste era un castigo divino. Pensaban que, al infligirse dolor, Dios los perdonaría y la plaga desaparecería. No solo no funcionó, sino que ayudó a propagar más la enfermedad. Algunos de estos grupos llegaron a ser perseguidos por la Iglesia Católica, que los consideraba una amenaza para el orden religioso. El movimiento flagelante se extendió por Alemania, Francia e Italia, y en algunas ciudades llegaron a tomar el control temporal de comunidades enteras antes de ser reprimidos por las autoridades eclesiásticas. Curiosidad 6. Las reacciones sociales extremas. La desesperación llevó a que muchos buscaran culpables. En varias partes de Europa, las comunidades judías fueron acusadas de envenenar los pozos y masacradas en pogromos brutales. Estas creencias sin fundamento solo demostraron la ignorancia y el pánico de la época. También hubo quienes creyeron que los extranjeros o los mendigos eran responsables de la propagación de la enfermedad, lo que llevó a más persecuciones injustificadas. El miedo hizo que muchas personas abandonaran a sus propios familiares, incluso a niños pequeños, si mostraban síntomas. También se creía que los animales propagaban la peste, por lo que se mataron a miles de perros y gatos. Irónicamente, esto hizo que aumentaran las ratas, los verdaderos responsables de la propagación. Curiosidad 7. El efecto en la economía. Con tantas muertes, la falta de mano de obra fue un problema grave. Sin embargo, esto llevó a que los campesinos sobrevivientes pudieran exigir mejores salarios y condiciones de vida. La escasez de trabajadores llevó a que los nobles perdieran poder, dando inicio a transformaciones sociales y económicas que marcarían el futuro de Europa. Esto fue clave para la caída del feudalismo y el inicio de cambios sociales que darían paso a la modernidad. Curiosidad 8. Las secuelas genéticas que aún perduran. Algunos estudios sugieren que los descendientes de los sobrevivientes de la peste tienen una mayor resistencia a ciertas enfermedades, como el VIH. La mutación CCR5 Delta 32, que proporciona inmunidad parcial al VIH, pudo haberse propagado debido a la peste. Este tipo de adaptación genética es una prueba de cómo las pandemias pueden influir en la evolución humana a lo largo del tiempo. Curiosidad 9. Los bubones y su horror. El síntoma más temido de la peste era la aparición de bubones, inflamaciones negras llenas de pus que aparecían en las ingles, axilas y cuello. Estos bubones podían crecer hasta el tamaño de una manzana y solía ser el signo de una muerte inminente. Los médicos de la época intentaban abrirlos con cuchillos al rojo vivo, lo que solo aumentaba el sufrimiento de los pacientes. Curiosidad 10. ¿Sigue existiendo hoy? Aunque muchos creen que la peste negra es cosa del pasado, la peste bubónica sigue existiendo en algunas partes del mundo. En China y Madagascar todavía se registran casos, aunque ahora con antibióticos es mucho más tratable y menos letal. En algunas regiones, los brotes han generado preocupaciones sobre la posibilidad de que nuevas mutaciones hagan la enfermedad más peligrosa. La peste negra fue una de las catástrofes más devastadoras de la historia, pero también cambió la sociedad de formas inesperadas. Su impacto se sigue sintiendo hoy en día, y su historia es un recordatorio de cómo las enfermedades pueden dar forma al destino de la humanidad. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los eventos más impactantes de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué otra pandemia o evento histórico te gustaría que analicemos. Nos vemos en el próximo video.